Jérete, hoy es 15 de julio de 2026. Ferdinand de Saussure nos explicó en su cursillo de lingüística general que la unión entre el significante y el significado es básicamente arbitraria. Por arbitrariedad quiso decir que es una convención, que es una institución humana, que el signo se impone. En algún momento mítico se supone que se pacta, pero luego se impone como regla de uso. ¿Como regla de uso para qué? Para hacer aparecer el significado, para hacer aparecer el ser de algo. En el símbolo, por ejemplo, el que la paloma sea la paz o signifique la paz y que la rosa simbolice el amor, la fragilidad o la condición virginal, son arbitrariedades, son convenciones, son desde luego reglas de la poiesis de la que está conformada el mundo. El mundo desde luego no solamente se conforma de símbolos, sino también de signos que son simplemente, y por simplemente no lo digo axiológicamente, no lo digo menospreciándolo, son metáforas, son simplemente metáforas. Y la metáfora hace parte de la arbitrariedad humana, hace parte del conocimiento humano en el que navegamos, en las instituciones humanas en las que navegamos, en la poiesis en la que navegamos, en la arbitrariedad en la que navegamos, en la que somos, en la que asumimos una posición de aceptación, de examen, de reproche, de escepticismo, de crítica o hasta de rebelión. Esa es la verdad de lo simbólico. Esa es la verdad del lenguaje, o al menos del registro de lo simbólico. Cuando examinamos nuestras instituciones, cuando examinamos nuestras metáforas, cuando examinamos nuestros símbolos, por ejemplo, al mirar una poesía, por ejemplo, cuando escrutamos o examinamos o indagamos en la etimología de un vocablo, nos damos cuenta de su arbitrariedad, que el verbo considerar, si es que es así tal como se nos ha transmitido, proviene del latín considerare, que significa alineación o conjunción sideral, conjunción de estrellas. Nos damos cuenta que todas nuestras consideraciones tienen en ese sentido una arbitrariedad. Como vienen de las estrellas, otra cultura hubiera podido asumir su verbo considerar de otro tema, como por ejemplo el verbo griego theoró, de donde procede la palabra theorici, que habría que traducir como consideración. Es decir, mientras que para nosotros en castellano el verbo considerar proviene de considerare, y a nosotros eso nos hace sentido, para los grecos la palabra consideración o el verbo considerar proviene del verbo antiguo theoró, y que se sigue diciendo theoró, que básicamente significa mirar, atender, etc. Nietzsche lo plantea distinto o da otro ejemplo sobre la verdad y la mentira en sentido extramoral, cuando afirma que la palabra serpiente, creo que dice él en el texto, yo lo leí en castellano, entonces no sé cuáles son las palabras en alemán que él usa, que la palabra serpiente venga del verbo reptar o serpentear, es tan arbitrario y se le hubiera podido aplicar al cocodrilo como al gusano. Esa es la verdad de lo simbólico. Cuando examinamos la verdad de lo simbólico nos damos cuenta de que es una verdad de remisión, de convención, de imposición, de fascismo, decía Roland Barthes en su lección inaugural, y el poder legislativo del lenguaje, decía Nietzsche en su texto antes mentado.
en Sobre la verdad y la mentira en sentido extramoral de 1873. Cuando examinamos, pues, y es aquí el punto al que quiero llegar, la verdad que nos hace sentido, la verdad que habitamos inconscientemente, la verdad en la que fuimos, o las verdades en las que fuimos fundados, el cosmos en el que habitamos, en esa propuesta interpretativa de mundo en la que obtuvimos un lugar y la ilusión de sentirnos ser algo, la ilusión del sentido, donde recibimos la ilusión del sentido y la ilusión del ser, nos damos cuenta de su arbitrariedad, nos damos cuenta de su, no sé si este sustantivo existe en castellano, de su absurdidad, de lo absurdo de las verdades humanas. Y por absurdo quiere decir que no hay una razón natural en ello, sino una razón de imposición, una razón de convención, una razón de imperio. Se impuso así para que pudiéramos comunicarnos, se impuso así para que no estar preguntando cada pacto, se impuso así para que pudiéramos tener unas ciertas certidumbres, unas ciertas tranquilidades de que el mundo existe, de que el sentido es tal como se nos presenta y de que hay una cierta teleología en el mundo. Pero cuando alguien deja de habitar inconscientemente al cosmos que le toca habitar y lo examina, sale con una, o cuando por ejemplo aprende otras lenguas, examina que hay otras posibilidades de mundo y por ende otras certezas, otras convenciones, otras remisiones, otros pactos, se percata de que es tan absurdo lo uno como lo otro. He ahí pues un primer asunto. Examinar las verdades del sentido, examinar cualquier poema, examinar cualquier símbolo, examinar cualquier palabra en su etimología, nos da a quien, o les da a quienes viven inconscientemente el lenguaje, o a quienes viven ávidos de pedir más sentido, les da regocijo, pero a quienes lo escrutan un poco más allá, salen con la sensación de absurdidad, como de esto es así, pero hubiera podido ser de cualquier modo. El que pide sentido al recibir, considerar viene de considerar, y por la alineación de las estrellas sale feliz porque ha recibido sentido. Dice, ay, todo es verdadero, todo tiene un sentido. Quien escruta desde otra óptica dice, ah, esto es el sentido, hubiera podido ser de otra manera. El uno cree que al recibir sentido recibe un ser intrínseco, el otro recibe un ser que no está anclado en un ser en sí, sino en una mera convención y ya. Cuando el místico accede a la verdad de lo real que hay en sí, a esa otredad, a eso exterior a sí y más íntimo de sí, que ya no pasa por la verdad del registro ni de lo simbólico ni de lo imaginario, también se encuentra no con un examen, porque el místico no está haciendo un examen cogitativo de lo real, sino que está padeciendo un éxtasis, padeciendo una manía, un arrobamiento, Ay, se me va, hay un vocablo muy lindo. Bueno, no me detendré ahora, se me están yendo los vocablos. Paroxismo, está en su paroxismo. No está examinando pues cogitativamente, se encuentra con lo absurdo, que puede llamar Dios, que puede llamar lo real, que puede llamar la nada, como fuere. Aquí absurdo no quiere decir algo peyorativo, sino que absurdo es aquello que no, a lo que es imposible dotar de sentido, aquello que intrínsecamente no tiene sentido, si por sentido entendemos las reglas de lo simbólico, la remisión de un significante a otro para generar la sensación de significado. Entonces es muy interesante, y con esto termino, que cuando nos enfrentamos a las verdades, ya de lo simbólico e incluso de lo imaginario, pero no he hablado hoy de la verdad de lo imaginario,
Me voy a detener solo en la verdad del registro de lo simbólico. Cuando nos enfrentamos con cierta óptica, cuando asumimos cierta posición, cierta ética ante las verdades constitutivas de lo simbólico, y cuando el místico se enfrenta habiendo disuelto el yo, pero eso es otro tema, no cogitativamente, sino cuando se enfrenta, y aquí enfrentar es pasgin, es pácisis, es manía, es paroxismo, cuando padece la verdad de lo real y cuando alguien de determinado modo examina las condiciones constitutivas de lo simbólico, se sale con la sensación de lo absurdo, aunque son dos niveles de absurdo distintos. Para el místico, la verdad es absurda porque implica los límites del lenguaje, porque eso con lo que se encontró es imposible de ser dotado de sentido. Entonces a eso también lo llamamos lo absurdo, es el mismo vocablo, aunque son posiciones distintas. Y quien desde lo simbólico examina lo simbólico y puede llegar a salir, porque no todo el mundo, con la sensación de que hay algo absurdo en ello, sale con la percatación de las verdades de lo simbólico, de qué lo constituye y de que pudiera haber sido de otro modo. Y por eso existe la literatura. La literatura básicamente enseña que el mundo que nos tomamos tan en serio hubiera podido ser de otra manera, y denuncia de algún modo lo absurdo de la existencia, lo absurdo del lenguaje, lo que se toman todos en serio en la cotidianidad no es sino otro modo de cosmos, no es otro más que otra cosmopoiesis, no es otro modo más que habitar la cosmopoiesis, la ontología del lenguaje. La ontología, pues, o la óntica en la que nos deja el lenguaje, no, la ontología es el estudio y el tratado de, es la óntica en la que nos deja el lenguaje, la ontogénesis del lenguaje. De algún modo, enfrentarnos con la verdad de lo simbólico o la verdad de lo real nos deja, puede llegar a dejarnos con la sensación de absurdidad. Pero esa absurdidad es nuestra existencia y esa absurdidad es nuestra dignidad. Es pues la dignidad de la verdad, ya no solo entendida como ficción, como lo he dicho en otros videos, ya no solo entendida como delirio, como lo he dicho en otros videos, sino como la devolución de lo absurdo. El sentido es lo absurdo. Pero absurdo aquí no quiere decir estúpido, aquí no quiere decir que no debió haber existido, no es un reproche, es una sensación de no hay un en sí intrínseco que haga que las cosas que hemos pactado sean de otra manera. Evidencia es que hay otras lenguas, evidencia es que hay literatura, evidencia es que cada filósofo dice lo que le place y pacta lo que le place en sus sistemas. Evidencia es el catálogo que hace Borges en el texto de John Wilkins, del emperador chino, del que tanto gozó Foucault en Las palabras y las cosas. Cada quien en su mesa de disección corta el mundo, o cada cultura en su mesa de disección ha cortado el mundo como ha querido y como ha podido. Y ese es lo absurdo del daño, del estrago del lenguaje que somos. Lo absurdo es que exista el sentido, que haya verdad. La verdad de lo simbólico y la verdad de lo real y la verdad de lo imaginario. Lo cual no significa que no debió haber existido, que sea estúpido, sino que simplemente que nuestra verdad tiene estatura de ficción en lo simbólico atado a lo imaginario y que nuestra verdad tiene condición de absurdo cuando se trata de la verdad con la que se topa el místico. La sensación de lo absurdo es una posibilidad al examinar o padecerlo lo vero de cada registro. Es decir, una de las posibilidades de salir enfrentado ante lo vero es la sensación de que hay algo absurdo. Pero esa es nuestra dignidad. Insisto, la palabra absurdo aquí no está usada en sentido peyorativo. Cuando se revisa lo simbólico no hay un en sí intrínseco. Es absurdo
que nos la tomemos tan en serio, aunque es lo único que podemos hacer, vivir en las convenciones, en los pactos y tratar, si se asumen ciertas posiciones filosóficas, literarias o políticas, de revisar los pactos y proponer otros, o de dialogar, o de, como decía Paul Ricoeur, proponer metáforas vivas que se vuelvan acontecimiento para que la cultura las habite. O está lo absurdo de lo real, que allí significa lo imposible de ser dotado de sentido, lo imposible de ser entendido con la remisión y con la moción de un significante a otro. Aftaisan, muchas gracias por atender este video y por llegar hasta aquí. Hasta una próxima, si es que hay una próxima, Jérete. Ya.